como un heraldo, un mensajero del Señor. Esa es la labor de cada creyente que tiene. Y eso demuestra el corazón del convertido. Un corazón indiferente realmente deja mucho que desear, deja mucho que decir. Si hay indiferencia en cuanto a la vida y la muerte del perdido, deja mucho que decir si el creyente es indiferente ante esto. Entonces debemos orar por su salvación. Muestra su nobleza, ¿cierto? Debemos orar de esta forma. ¿Por qué? Porque Dios lo pide. ¿Se acuerdan que Dios lo pedía, lo esperaba? Esperaba de Abraham, esperaba de Moisés y espera de sus hijos. Cuando estaba el tiempo de la invasión babilónica con Jeremías, él esperaba eso, que alguien se levantase. Y no había, dice, que ningún justo que intercediera. Y no hablaba precisamente de Jeremías y de Baruch porque ellos estaban imposibilitados de rogar, ¿cierto? Sabemos eso. Pero Dios esperaba algo. Dios esperaba que alguien se arrepintiese y clamase al Señor, pero no había ninguno. Y así Dios espera y llama, dice, a alguien que se pongan en la brecha, ¿cierto? Que haga vallado. Y dice que no encontró ninguno. Buscó y no encontró. Y Dios espera eso de sus hijos, Dios lo pide. Vimos la forma espiritual en el punto 9, vimos la forma espiritual de cómo orar al Señor. Dijimos que debemos orar por la obra maligna de Satanás para que sea destruida su influencia sobre el pecador por el cual oramos. ¿Se acuerdan que Satanás tiene cautivos a las personas y Satanás ciega a las personas? Y dijimos que debemos orar para que Dios los libre, para que puedan ser abiertos sus ojos. Entonces debemos orar espiritualmente por la obra maligna, en contra de la obra maligna de Satanás. También espiritualmente dijimos que debemos orar para poder ser los siervos que debemos ser en cuanto a esta encomendación que hay. Dice que la mies será mucha, más los obreros pocos. Dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Quién sabe, hermano mío, si en esa oración Dios lo llama a usted, ¿cierto? Dios le impulsa a usted a ir al campo. Dios le impulsa a usted a hacer la obra evangelizadora. ¿Quién sabe? ¿Cuándo lo sabremos? Cuando empecemos a orar. Y debemos orar para ser instrumentos de Dios. Dijimos que la oración intercesora de forma espiritual había que orar por la obra maligna de Satanás y por la obra que como hijos debemos hacer. También dijimos que debemos orar espiritualmente a Jesús para que Él pueda hacer y cumplir la obra en nosotros y aún su obra redentora por medio de nosotros como instrumentos útiles para el Señor. En el nombre de Jesús, para que la oración se pueda cumplir. Él dice y nos ha instruido que debemos pedir todo en su nombre, ¿cierto? Entonces el nombre del Señor Jesús tiene que estar para que se haga su voluntad y no la nuestra. Eso es lo que hemos visto en las semanas anteriores con respecto a la oración intercesora, el aspecto espiritual de cómo orar, entender a lo que vamos a orar. No decir, Señor, quiero orar por fulano de tal. No, debemos entender a qué nos estamos enfrentando. Señor, por favor, quítale su ceguera. Señor, por favor, abre sus ojos. Usar ese lenguaje. Señor, por favor, líbralo. Líbralo de la esclavitud, del pecado en que se encuentra. Señor, tú has vencido a la muerte, tú has vencido al pecado. Por favor, libra a esa persona. Tenemos que empezar a ocupar ese lenguaje espiritual para que enriquezca nuestra oración. Nuestro corazón aún se va a ver más comprometido, más consagrado a eso. Y hoy quiero que veamos, como dije en un principio, los aspectos prácticos de la intercesión, que también los había mencionado la vez pasada. Por eso vamos a ver este texto de Números capítulo 16, versículo 41 al 50. Números capítulo 16, 41 al 50. Ahí está el texto que les dije al principio de que se puso entre los muertos y los vivos. Nos muestra aspectos básicos en cuanto a la intercesión. Números 16, versículo 41 al 50. Dice, el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová,
Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y aquí la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Antes de examinar estos principios prácticos de intercesión, que yo creo que por la hora, cierto, y el día, vamos a examinar lo práctico la próxima semana, si así Dios lo permite. Quiero que veamos hoy su contexto, ¿cierto? Los versos anteriores, lo que adornan esta historia y que nos explican de mejor forma por qué llegamos a este punto, desde el versículo 41 al 50, a este punto en que el pueblo se había rebelado en contra de Jehová, a este punto en que el pueblo hablaba en contra de lo que Dios había hecho, de lo que Moisés y Aarón como autoridades habían hecho y habían expuesto al pueblo. Hay un contexto, y el contexto, cierto, nos muestra, si usted ve el título del capítulo 16, nos muestra y dice la rebelión de Coré, ¿cierto? No es difícil entenderlo. Coré se había rebelado contra Moisés. Él y sus aliados desafiaron a Aarón y a Moisés de una forma, incluso si uno ve los capítulos anteriores, muy similar a la que Aarón y María, habían desafiado y hablado en contra de Moisés, en contra de la autoridad que tenía Moisés dada por Dios. Coré estaba haciendo algo muy parecido. Estaba criticando, ¿cierto? Alegando en contra de la autoridad que tenía Moisés. ¿Y por qué solamente Moisés y Aarón podían tener esa autoridad? Empezó a murmurar y a hacer una rebelión. Armó una revuelta, ¿cierto?, contra estos líderes. Coré, ¿cierto? Usted puede ver los versículos 1 al 3. Coré y los que se unieron a él no estaban satisfechos con el papel que Dios les había dado o les había otorgado a ellos como levitas, ¿cierto?, para el servicio del tabernáculo. Por lo que decidieron hacer presión con vistas a conseguir el sacerdocio. Ellos ambicionaban esto. Ellos querían tener ese lugar que tenía Moisés y fundamentalmente, principalmente Aarón. Querían tener ese lugar, no estaban contentos con lo que Dios les había encargado. No comprendían que la ambición fundamental de Moisés no era tener dominio sobre las personas, no era tener posesiones, sino que era servir al Señor. No entendían la labor de Moisés. Coré y los 250 líderes argumentaban que todos los israelitas eran santos para el Señor y que Moisés y Aarón habían tomado el liderazgo de forma presuntuosa. Y si usted va al Éxodo, no tomaron el liderazgo, Dios se los dio. Va a los primeros capítulos, ¿cierto? Dios encomendó la labor a Moisés y le dijo: y a tu hermano Aarón, ¿cierto? No la tomaron porque sí. De hecho, Moisés, ¿qué hizo? Si hacemos memoria: Señor, por favor, yo soy tartamudo, Señor, yo no quiero, Señor, yo no. ¿Y Dios qué le dijo? En pocas palabras: tú lo vas a hacer. ¿Ah? Anda y hazlo. Déjate de pelear conmigo, de resistirte a mi voluntad. Anda y hazlo. En pocas palabras. No fue que lo tomaron el poder, sino que Dios se los encargó. Pero Coré y los rebeldes no entendían esto. Criticaban a Moisés, criticaban lo que ellos estaban haciendo. Así como hoy en día mucha gente critica las iglesias.
Mucha gente critica a los líderes o a los pastores de las iglesias, a veces con justas razones, que no era el caso de Moisés y Aarón, ¿cierto? Muchos hablan de que cualquiera puede servir a Dios en cualquier ámbito y de cualquier forma. Yo puedo servir a Dios hasta en mi casa, dice la gente, ¿cierto? Los que evangelizamos nos encontramos a cada rato con gente así. Yo creo en Dios a mi forma, la frase típica. Exacto, más irreverente todavía, ¿cierto? La gente. Entonces, no es distinto a lo que Coré presentaba de que todas las personas somos santos y que todos podemos servir. Dios dijo que no. Dios estableció un orden. Solo la tribu de Leví me podía servir en el tabernáculo. Ciertas familias iban a hacer esto, ciertas familias iban a hacer esto otro. Moisés y Aarón iban a estar enfrente. Aarón iba a tener el sacerdocio. Así es la gente hoy en día. Dice que no todos podemos hacer algo por Dios de cualquier forma. Todos los caminos, ¿cierto? Todos creemos en el mismo Dios, dicen muchos. Y así es, el mismo pensamiento se traspasa hoy en día y hay una rebelión en cuanto a eso. No tengo la necesidad de ir a la iglesia porque yo sigo a Dios en mi casa. Yo leo, yo oro. Muchos hablan entonces de que pueden servir a Dios. Estas personas, hermanos míos, estas personas están perdidas en cuanto a la adoración y el servicio de Dios. Lo ignoran. Ignoran cómo es servir y adorar a Dios. ¿Se le ha hecho fácil servir a usted, a Dios? No es cierto, ha tenido que ir puliendo cada día su servicio. Imagínese una persona que ignora totalmente lo que es eso. Y dice servir a Dios. No sabe lo que es servir a Dios. No sabe lo que es adorar a Dios. Lo ignora, al igual que Coré. No sabía. Lo ignoraba. Porque Dios le había dado las instrucciones a Moisés. Haz esto, esto, otro. De esta forma y de esta forma no lo quiero. Y comunica eso. La comunión íntima estaba con Moisés. Así como la comunión íntima está con usted. Pero las personas de afuera, pseudos creyentes, ignoran y están engañados. Están cegados. Tienen el entendimiento entenebrecido. Solo ellos actúan basados en sus pensamientos de lo que es bueno para ellos y para Dios. No es así, la gente hace lo que le favorece y dice esto debe también ser bueno para Dios porque me fue bien. Pero el verdadero creyente, ¿qué hace? ¿Hace lo que le favorece? ¿Qué hace el verdadero creyente? ¿Qué busca en su vida, en su servicio? ¿Ah? Agradar a Dios. Hacer lo que para Dios es bueno. Y resulta que para lo que Dios es bueno en su misericordia y en su amor, me es bueno para mí. Me es favorable. Pero el orden es el correcto. Yo agrado a Dios. Pero el hombre de afuera hace todo lo contrario y se engaña pensando que como le fue bien, está en buenos términos con el Señor. ¿Cierto? Y no es así. No es así. Coré pensaba que estaba haciendo las cosas bien, enviados por el Señor. Desafió a Moisés, aceptó el desafío, el testimonio del incienso, todo. Habló en el nombre de Dios, habló de santidad. Pero ignoraba. Así como la gente de afuera ignora. Ignora lo que es tener una relación cercana con Dios. Ignora lo que es estar en comunión verdadera con Dios. La gente ignora, hermano mío. Estas personas no necesitan mi indiferencia. ¿Saben lo que necesitan estas personas que son ignorantes? Necesitan mi oración. Necesitan su oración porque son ignorantes. Son ignorantes. ¿Usted cree que usted puede leer el capítulo 16 y puede ver a Moisés orando, tratando de interceder? No los versículos que leemos, sino que antes de que fueran consumidos todos. Orando Moisés, intercediendo por aquellos que se estaban influenciando por la rebelión de Coré, intercediendo por ellos. Por eso dice en los versículos que leímos que se volvieron a postrar, porque ya se habían postrado anteriormente. Y cuando hablamos en las semanas anteriores, Moisés ya había intercedido por el pueblo también. Otra vez, constantemente intercediendo
ante los perdidos, ante el pueblo que seguía solamente de labios a Dios, pero no de corazón. Moisés intercedía por ellos. Entonces estas personas, hermano mío, que viven en la ignorancia, que viven criticando todas las iglesias, tenemos que orar por ellos. Tenemos que interceder por ellos, porque están siendo engañados antes de que sea tarde para ellos. Si usted ve los versículos 8 al 10 del capítulo 16 de Números, versículos 8 al 10, usted puede ver que la raíz de su queja era que Dios no los había puesto en una posición lo suficientemente alta. La queja de ellos era que Dios no los había puesto en una posición alta, de renombre, rimbombante. Yo no estoy para hacer esto, yo estoy para cosas más grandes. Ese es el pensamiento del mundo, ¿cierto? Estoy para cosas más grandes. Los universitarios, no, yo no estoy para partir de abajo. ¿Ah? Partamos de este sueldo de ahí para arriba, negociamos, ¿cierto? No hay humildad en sus vidas. No digo todos los universitarios para que no se hagan. Estamos hablando del mundo, de la filosofía de este mundo. Es así. Y Coré, su queja era que Dios no le había dado un puesto bueno a su altura, a sus ambiciones. Moisés percibió a través del descargo de ellos la verdadera motivación. Algunos de los levitas buscaban el poder del sacerdocio. Al igual que Coré, a menudo deseamos las cualidades especiales que Dios les ha dado a otros. Yo quiero ser como ese hermano. Yo quiero tener lo que ese hermano tiene. ¿Por qué Dios le da eso y a mí no? Porque Él tiene, no sé, ese don y yo no lo tengo. Porque Él tiene ese talento y yo no lo tengo. Y no estamos hablando de un deseo sano, estamos hablando de un deseo incorrecto, ¿cierto? Deseamos a menudo lo que otros tienen. Es así, ¿cierto? En el servicio. Yo quiero hablar como este hermano, yo quiero predicar como este pastor, yo quiero cantar como tal hermano. A menudo nosotros luchamos con estas codicias, con estas envidias, con estas ambiciones que no son sanas. Coré tenía sus propias habilidades importantes y valiosas, porque de igual forma él estaba sirviendo a Dios donde Dios le había puesto. Muchas veces nosotros queremos hacer algo por Dios sin hacer lo que Dios quiere que hagamos por Él, ¿cierto? Queremos estar aquí cuando tenemos que pasar por aquí primero, por la escuela, por el querir, ¿verdad? Por Sarepta. Pero ya queremos estar aquí. Así pensaba Coré. Ese es el pensamiento de Coré. Y ambicionamos algo sin hacer lo que Dios quiere que yo haga primero. Al final entonces, sin embargo, su ambición de tener más originó que Coré lo perdiera todo. ¿Sabe? Cuando leía a Coré, ¿en quién pensé? En aquel que era hermoso, que lo tenía todo, pero ambicionó y lo perdió todo. ¿En quién pensé? En Satanás, en Lucifer, el querubín protector. Ese es el corazón de Satanás. Él quería tener más, quería ser como Dios y terminó perdiéndolo todo. Coré quería ser como el servidor de Dios y lo perdió todo. Cuidado, hermano, con tus ambiciones. Y entonces debemos entender que una ambición inadecuada es una codicia disfrazada. Una ambición inadecuada es una codicia disfrazada. Concéntrese en buscar el propósito especial que Dios tiene para usted. Busque eso. ¿Cuál es la voluntad y el plan de Dios para usted? Y yo sé que no estoy hablando de principios de intercesión. Ese le dije que lo voy a hablar la próxima semana. Le estoy dando la introducción para que entienda cómo puede cumplir su labor, cómo puede entrar dentro de la voluntad de Dios como un intercesor, si no se saca el corazón de Coré primero.
y toma el corazón de Moisés y Aarón. Porque si sigue con ese corazón ambicioso, codicioso, no va a hacer y cumplir la labor que tiene que cumplir. La que muestra un corazón noble como el de Moisés. ¿Me entienden? Por eso es lo que estoy hablando hoy. Y ahora, si pensamos en que nosotros luchamos con codicias, ¿cuánto más el incrédulo que necesita mi oración? La gente en este mundo ambiciona, codicia muchas cosas y necesitan nuestras oraciones para que salgan del engaño en que están, hermanos míos. La gente necesita que oremos por ellos porque están engañados, están cegados. Satanás incita sus corazones. Sus ojos están puestos en las cosas de este mundo y no en los cielos. Por eso no pueden o les cuesta demasiado contentarse con lo que tienen. Imagínense si usted lucha con el contentamiento de lo que Dios le ha dado, ¿cuánto más el inconverso? Si usted a veces se anda quejando de lo que Dios le ha dado o no le ha dado, ¿cuánto más el inconverso se va a sentir atraído por los caminos del Señor? Si tiene puestos sus ojos en este mundo, en ambicionar y en codiciar. El perdido no ofrece ninguna resistencia a las tentaciones de Satanás. Si nosotros nos cuesta resistir las tentaciones, el perdido no ofrece resistencia, ¿cierto? No la ofrece. Está entregado. Está en las manos de Satanás. Entonces debemos orar por ellos. Porque si a mí me cuesta, a ellos el doble o el triple. Debemos orar por ellos porque tienen el corazón de Coré. Pero yo tengo que tener el corazón de Moisés para poder entender cómo interceder. ¿Sabe que el corazón de Moisés, y lo vamos a ver, fue el que impulsó a Aarón a interceder y a ponerse entre los vivos y los muertos? Lo leímos. Le dijo, anda y ponte, intercede por el pueblo. El corazón de Moisés y el corazón de Aarón se unieron en esta labor intercesora. Debes tener ese corazón, hermano mío. No te sirve simplemente tener los principios y la claridad de cómo orar por los perdidos, sino que tienes que tener el corazón para poder aplicar los principios prácticos en tu vida. Si usted lee el versículo 13 y 14 del capítulo 16 de Números, podemos ver que una de las formas más fáciles de no llegar a seguir a Dios es cuando miramos nuestros problemas presentes e inflamos su desazón. Datán y Abirán hicieron justamente eso cuando comenzaron a desear una comida mejor y ambientes más placenteros que ellos tenían en Egipto. El lugar, ¿cierto? El lugar que alguna vez desearon abandonar, cada vez lucía mejor y mejor. Por supuesto, ellos no se acordaban de la esclavitud, ni de los capataces que tenían siempre encima, golpeándolos, azotándolos, incluso hasta matando a sus hermanos, sino que se acordaban de la comida que tenían en Egipto y no se acordaban de lo otro, porque así es la desazón en la gente. Estos dos hombres y sus seguidores habían perdido completamente su perspectiva. Cuando quitamos nuestros ojos de Dios y comenzamos a mirarnos a nosotros mismos y a nuestros problemas, también comenzamos a perder nuestra perspectiva. Si sobreestimamos nuestros problemas, podemos obstaculizar nuestra relación con Dios. Si hacemos de nuestros problemas un calvario, vamos a perder nuestra oportunidad de ver la mano de Dios en ellos. Yo esta semana le decía a un hermano lo que mi papá siempre me decía y nunca se me ha olvidado. Si tienes un problema y tienes solución, ¿para qué te preocupas? Y si tienes un problema y no tienes solución, ¿qué sacas con preocuparte? O sea, entrega toda vuestra ansiedad, dice, echa toda tu ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de ti. ¿Qué saco? Pero cuando perdemos la perspectiva, empezamos a mirar con desazón todo lo que Dios ha hecho. Y todo es malo. Y el mundo es mejor. Cuando el Señor dice que en Salmo que nos sacó del lodo, del fango, estaba sucio
estaba embarrándome, estaba hundiéndome en el fango. De ahí me sacó, de ahí me libertó. Cuidado con la perspectiva con que miramos, porque caemos en el engaño de Coré y de su séquito. No permita que las dificultades lo hagan perder de vista el propósito que Dios tiene para su vida. Debemos orar con mucha más perseverancia porque el perdido se siente a gusto en este mundo. Tiene lo que quiere para su carne, para sentir placer. Usted cree que si usted va al perdido y le dice, no, mira, ven a Jesús porque en Jesús tú vas a hacer esto, pero no vas a poder hacer esto, esto otro y esto otro. Ay, yo no quiero, si yo acá en el mundo hago lo que quiero, pues estoy feliz. Siempre el mundo de Egipto va a ser mejor si lo miramos de una perspectiva carnal, de una perspectiva humana. Entonces debemos ser sabios y orar con sabiduría para poder llegar al perdido con sabiduría y con un mensaje atractivo para él, y que Dios pueda obrar por medio de mí y que el Espíritu Santo lo pueda convencer de pecado, justicia y juicio. Porque a veces vamos con un evangelio inmaduro, poco atractivo. Vamos con la ley sin la gracia. Y pensamos que el creyente, que el perdido, porque yo le dije el paso 1, 2 y 3, lo va a aceptar a gusto. Hermanos, hay que entender que el mundo y la maldad va en aumento cada día. Y ya no sirve decirle, sabes que Dios te ama. Ya no sirve mucho. Porque la dureza del corazón está cada día peor. Debemos orar con perseverancia y con sabiduría para poder ser instrumentos útiles del Señor y poder romper por medio como instrumentos el corazón de piedra que hay en muchas personas. No crea que porque se sabe el ABC de la salvación va a ser efectivo en todos lados y cada día va a salvar personas. No crea. Eso no es así. Tiene que tener el corazón de Moisés, porque no le sirve saber aspectos prácticos si no tiene un corazón para poder aplicarlos. No le sirve, hermano mío. ¿Usted cree que es fácil seguir a Dios? A nosotros nos cuesta. ¿Usted cree que va a ser atractivo para el perdido? Satanás trabaja con la astucia, ¿cierto? Él es astuto, hermano mío, y lo ha sido desde el principio. Lo fue con Eva. Y él sabe engañar a las personas y las mantiene engañadas. Y le dice, ¿con que Dios ha dicho esto? ¿Con que Dios hace esto? Cuando usted llega a hablar con alguien, ya, pero ustedes hacen esto, esto, otro. ¿Ustedes creen esto, esto, otro? ¿O tienen estas prácticas o no? ¿Por qué? Porque Satanás ya les ha incitado en su corazón. Ya ha cambiado la palabra del Señor a su conveniencia en esos corazones. ¿Cierto que pasa eso? Y tienen conocimiento de las convicciones que nosotros tenemos. Y luchamos en seguir. Satanás trabaja, hermano mío. Y dijimos que en los aspectos espirituales tenemos que orar para que la obra maligna de Satanás sea destruida en el perdido. Él siembra estas dudas, Él ciega, Él incita, Él tienta. Y si para nosotros es difícil soportar, imagine para ellos abandonar todo el placer terrenal por uno espiritual. Por uno espiritual. Por eso es importante que oremos con perseverancia y con mucha sabiduría para que el Espíritu de Dios pueda obrar con libertad a través de mí. Y yo no me interponga en la obra del Señor con mis palabras y que no sea el mensaje de Dios. Las personas buscan a Dios más para exigir, pensando que tienen derecho. Otros creen que hasta pueden ministrar en su nombre, como Coré. Pero lo único real es que con esa actitud solo están condenándose. Solo ellos están condenando. Y es así como llegó el juicio para todos estos hombres.
Pero aún en este juicio, como le dije, Moisés y Aarón intervinieron por el pueblo, pidiendo que juzgara solamente a los culpables, a los que ya habían irreverentemente hablado e incitado al pueblo. El Señor le dijo, por favor, Señor, trata a los culpables y no todo el pueblo, no tiene toda la culpa el pueblo, a pesar de que algunos se estaban confundiendo. Y el Señor trató a los culpables y los juzgó. Moisés y Aarón intervinieron por el pueblo. Como sabemos entonces, según este contexto, el juicio llegó y muchos fueron tragados vivos al Seol. Yo pensaba en la semana que algunos ascendieron al cielo vivos, ¿cierto? Y algunos descendieron al Seol vivos. Y son más los que descendieron que los que subieron. Increíblemente, la congregación se volvió contra Moisés y Aarón, acusándolos de ser los causantes de la muerte, como decía el versículo 41, de los líderes de Jehová. Miren el nombre que utilizaron. Fueron culpables de la destrucción de los líderes del pueblo de Jehová. Ellos denominaron a Coré y su séquito como los líderes de Jehová. El nombrecito que les pusieron, ¿cierto? Eran sus líderes espirituales, imagínense. La simpatía que sentían por ellos provocó que perdieran de vista la realidad mayor. Dios amenazó de nuevo con destruir a Israel, como leímos desde el 41 al 50. Y Moisés y Aarón volvieron a presentarse delante de Dios y a postrarse sobre sus rostros, intercediendo por la maldad del pueblo. ¿Qué hubiera hecho uno? ¿Sabe, Señor? Consúmalo. Después de una o dos amonestaciones. Pero el corazón noble del creyente tiene que interceder constantemente. Mientras haya vida, dice, hay esperanza. Hay esperanza. Hermanos, la maldad estará en este mundo hasta que Cristo la quite. Hasta que Cristo venga y quite toda la maldad y ate completamente a Satanás. La maldad siempre estará en este mundo hasta que Cristo venga. Entonces debemos seguir intercediendo, porque hay oportunidad para que muchos más sean librados y sus ojos puedan ser abiertos a la luz de Cristo. Debemos interceder constantemente por ellos que viven en el error, para que puedan ser perdonados y vengan al conocimiento de la verdad. Este mundo, hermano mío, está perdido y es rebelde. Siempre estará en contra de Dios, porque es gobernado por el príncipe de este siglo, el príncipe de este mundo, Satanás. Siempre va a estar en contra de Dios. Por su ceguera espiritual no podrán ver la obra de Dios. No la entenderán, como el pueblo de Israel no entendía. El mundo a lo bueno de Dios le llamará malo, y a lo malo de sus prácticas o pensamientos las van a ver como buenas, yendo en contra de Dios y de su palabra. Pero es en estos versos donde uno puede ver el amor al prójimo y el corazón noble de los siervos de Dios que interceden con ruegos, con oraciones ante Él. Porque el pueblo no vio lo bueno de Dios, sino que vio lo malo de los hombres y dijo que eran líderes espirituales. Pero Moisés y Aarón intercedieron de igual forma por el pueblo, pidiendo por su misericordia. El versículo 48 vemos una joya bíblica, como se les llama, y dice que se puso entre los vivos y los muertos. Nos muestra donde el resultado de nuestra labor, cierto, es llevado a cabo. Hay frutos de salvación, frutos de vida para el Señor. No todos se pierden, pero eso nunca lo veré, cierto, si no empiezo a cumplir mi labor, mi servicio como instrumento del Señor entre Él y los perdidos. Aarón se puso entre los vivos y los muertos para detener el desastre que había hecho el pueblo. Este texto lo podemos tomar en dos sentidos, hermanos míos. La iglesia, que tiene la responsabilidad de seguir el ejemplo de Aarón, y los perdidos, cierto, que deben considerar muy bien su forma de acercarse a Dios. Mire todas las consecuencias por este hombre que acabamos de
de leer, de aprender, ¿cierto? Todas las consecuencias que desató la rebelión de Coré. Coré había guiado al pueblo y a mucha gente a la murmuración en contra de Dios y de sus líderes que él había establecido. Fueron juzgados Coré y otros 2 hombres con sus familias. Y luego fueron consumidos por el fuego 250.000 hombres. Al próximo día, como dijimos recién, el pueblo criticaba a Moisés, creyendo que el juicio había sido demasiado severo. La respuesta de Dios ante esta protesta consistió en mostrar su ira. Los voy a consumir. Mandaré una peste, ¿cierto?, que quite vidas. Como dice el versículo 45, este pecado desató la ira de Dios por medio de una plaga que había de acabar por completo con el pueblo. De la misma forma que hoy en día cada hombre que no reconoce en Jesús la salvación de su alma, vive bajo la ira de Dios. Eso dice Juan 3:36. El que cree, tiene vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y sabemos que este verbo que dice está o tiene, habla de un presente. Los que creen poseen en la actualidad vida eterna. Pero los que rehúsan creer en el Hijo, en la actualidad están bajo la ira de Dios. Y debemos interceder por ellos. Así como Coré estaba, como el pueblo estaba bajo la ira de Dios, y Moisés y Aarón intercedieron por el pueblo, nosotros debemos interceder por aquellos que están bajo la ira de Dios. Interceder por ellos. Es nuestra labor, hermanos míos. No cansarnos en servir. Debemos orar por si en su misericordia y voluntad algunos pueden alcanzar esa vida y salir bajo la condenación en que están. Debemos ponernos y pensar que estamos enfrente de los vivos y de los muertos. Tómale el peso, hermano mío. Es tu labor, no la de algunos. Es tu labor ponerte entre los vivos y los muertos constantemente. Roguemos por ellos. Hagamos algo. Están muriendo, hermano mío, te necesitan. Están bajo la ira de Dios. Cada día muere gente sin Cristo. Y lloramos cuando mueren algunos. Pero ¿qué hacemos por los que siguen viviendo? ¿Y qué hicimos antes por aquellos que murieron sin Cristo? Roguemos, hermano mío. Mientras tengan vida, hay esperanza. Hay esperanza. Hubo esperanza para algunos. Dice que cesó la mortandad. Murieron 14.000, pero no murieron todos. Iban a morir todos, pero no murieron todos. En este mundo no todos se van a perder. Muchos se van a perder, pero no todos. Debemos ir y hacer nuestra labor. Ir y cumplir nuestra labor. Somos intercesores, hermano mío. Debemos mostrar un corazón noble, el corazón de Moisés. Si bien no somos Aarón o Cristo por los cuales podemos expiar los pecados, somos los enviados a entregar ese mensaje expiatorio, salvador, y presentar este evangelio de vida y de perdón de pecados. Y esto debemos hacerlo con la misma importancia y con la misma diligencia que Aarón lo hizo y que Cristo lo hizo al venir a este mundo. Quiero terminar con Juan 17, 20 al 23. Juan 17. Juan 17, versículo 20 al 23. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado.
el morar mutuo del Padre en el Hijo y del Hijo en la Iglesia también es el medio para la unidad, que es la expresión máxima del amor de Dios. Amor que está disponible para todos, pero que se hace efectiva en aquellos que creen en Él. Debemos orar para que más hombres conozcan del amor de Dios. Debes orar, hermano mío. Y debes hacer algo para que más hombres y mujeres conozcan del amor de Dios, que un día te fue entregado a ti, porque alguien oró e hizo algo. Amén. Para que salgan de la condenación, para que salgan de la ira de Dios. Cumplamos nuestra labor intercesora, hermano mío. Cumpla su labor. Deje de entregarle esa labor a otros. Deje de mirar para el lado. Mírese a usted mismo y mire a la presencia del Señor. Y cumpla su labor. No está en este mundo para enriquecerse. Está en este mundo para servir a Dios. No olvide su propósito aquí en la tierra. No está en este mundo para mezclarse, para ser un hombre exitoso. Porque si lo llegas a hacer, has perdido la visión de para lo que Dios te puso en este mundo. Coré quería fama, Coré quería un nombre. Dios lo juzgó. No caiga en eso usted. ¿Ven? Que el Señor le bendiga.